El sistema de AFPs es un tema profundamente desconocido, lo que resulta profundamente preocupante, pues forma parte de nuestro sistema de seguridad social y específicamente se encarga de los dineros de las cotizaciones de nuestras jubilaciones. Sin embargo, sería sumamente injusto acusar a la población de su ignorancia frente al tema, porque el sistema de AFPs se remite a una política de Estado impuesta en dictadura, donde la participación y el conocimiento de temas trascendentales eran omitidos al silencio de la metralla o de los campos de detención. El sistema de AFPs se crea en Chile bajo la tutela de José Piñera, hermano del actual presidente de la República, y se instala en conjunto con el Plan Laboral. Este sistema viene a reemplazar el antiguo sistema previsional chileno, que se basaba en un sistema de reparto solidario, es decir, donde los trabajadores activos, con sus cotizaciones, mantienen a los trabajadores inactivos o jubilados. El sistema de AFPs, por el contrario, es un sistema individual, no solidario, y transforma a las cotizaciones individuales en activos financieros administrados por las AFPs, invertidas en acciones de empresas. No son un fondo de ahorro, sino de inversión. De ahí su clasificación en A, B, C, D y E, donde A y B son los fondos de inversiones riesgosas y C, D y E más bien conservadoras. Como podrán imaginar, la mayor parte de los trabajadores chilenos está en los fondos A y B. ¿Cómo los trabajadores permitieron el cambio a un sistema de esta naturaleza? La respuesta es porque fue una imposición de la dictadura, que además se acompañó de incentivos por cambiarse al nuevo sistema. El antiguo sistema descontaba entre un 26 y un 32% del salario del trabajador. Las AFPs, en cambio, solo el 10%, por lo tanto serían más convenientes. Chile estaba en medio de una crisis económica brutal, por lo que tener un poco más de dinero en los bolsillos y no en el fondo previsional ayudaba, al menos por el momento. Desde la dictadura, esto se planteaba como una fortaleza del sistema de AFPs. Sin embargo, esto era consecuencia directa del cambio en la edad de jubilación de 60 a 65 años en hombres y a los 60 años a las mujeres, lo que permite cotizar menos por año, pues finalmente se trabajará más años. Si por ejemplo, tenía que juntar 10 millones en 40 años, debo juntar 250.000 por año para alcanzar el monto. Pero si tengo 45 años para juntarlos, puedo ahorrar 220.000 pesos por año e igual podré alcanzar el monto. Por eso, esa ventaja de las AFPs no tiene que ver en realidad con ellas, sino con el cambio en la edad de jubilación. Dejan de haber jubilaciones por antigüedad y solo hay pensiones por vejez debido a una ley promulgada el año 79. Por otra parte, a quienes decidieron quedarse en el sistema antiguo no se les benefició con la baja en las cotizaciones al 10%, a pesar de haberles cambiado su edad de jubilación, al igual que los usuarios de las AFPs. De esta forma, se les estableció algo que se comportó como un verdadero impuesto por quedarse en el antiguo sistema, fundamentalmente porque se traspasó casi todos los costos previsionales al trabajador, alcanzando alrededor del 26% de su salario. Antes de este cambio, el empleador asumía cerca del 20% de la previsión del trabajador, mientras que éste aproximadamente el 10%. Todo ello vino de la mano, como señalamos anteriormente, con el Plan Laboral, que incluyó además la ilegalización de las estructuras organizativas de los trabajadores y de esta manera forzar y romper su poder para intervenir en la imposición de un nuevo mundo laboral. De esta manera, se quería quebrar su poder negociador, que era en el fondo la huelga. Los sindicatos pasaron a ser más pequeños y por empresa, lo que hacía ilegal los sindicatos por rama productiva. Si se tiene toda una rama productiva de productores de zapatos, esto es, curtidores, aparadores, empleados y vendedores en huelga, no se produce ni vende zapato alguno. Se paraliza la producción, por lo que el poder negociador de los trabajadores se multiplica. Pero si solo paralizan los curtidores, siempre habrán reemplazantes para romper la huelga, pues la paralización no comprende al conjunto de los trabajadores que producen. Los sindicatos que se opusieron a la instalación del sistema de AFPs
fueron profundamente golpeados en su poder movilizador y su ilegalización y persecución los hizo cada vez más invisibles, al punto de no poder establecer ninguna contraparte a este plan laboral. El sistema llegó para quedarse. Lo primero para entender esto es darse cuenta claramente que este sistema de AFP surge en un momento histórico de la realidad nacional, que es comienzo de los años 80, el año 81 se implementa, cuando en Chile vivíamos bajo un régimen de una dictadura, en el cual había una grave crisis económica, la cual estaba influenciada fuertemente por la crisis del alza del precio del petróleo, la crisis de la deuda, y que repercutió en Chile en la casi quiebra de los principales bancos y que finalmente fueron salvados por el Estado y que se tradujo en las deudas subordinadas, por la cual los bancos se les rescató con fondos estatales y que nunca la pagaron en realidad. En ese contexto, en un país con falta de crédito, con falta de liquidez, es que en la verdad surge este modelo, este sistema de AFP, que si uno lo analiza hoy día, 32 años después, se da cuenta que su principal función no era dar pensiones, sino más bien pareciera que su función es entregarle dinero líquido a los grandes conglomerados económicos. Según las cifras del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto, PIB, en Chile es de 280.000 millones de dólares. Las ganancias de las AFP equivalen al 75% del PIB de Chile. En dinero, hablamos de 210.000 millones de dólares. Existen países que tienen el PIB más bajo que el dinero que en Chile manejan las AFP. Por ejemplo, Bolivia, que su PIB equivale a 51.000 millones de dólares. Esto es que las AFP manejan 4 veces esta cifra. Las AFP en Chile manejan 6 veces el Producto Interno Bruto de Paraguay, manejan 4 veces el Producto Interno Bruto de Uruguay, manejan 4 veces el Producto Interno Bruto de Costa Rica. Las AFP de Chile manejan casi el doble del Producto Interno Bruto de Ecuador y casi el doble del Producto Interno Bruto de Siria. Finalmente, las AFP manejan 5 veces el Producto Interno Bruto de Corea del Norte. Hay que explicarle que esto es mucho más que un mero sistema de pensiones, es una manera de darle al trabajador propiedad. Él es dueño de capital. Generalmente los trabajadores no tienen ningún capital. Eso fue la famosa frase de Marx, que decía que el trabajador que solo tiene su trabajo es un hombre alienado de la economía, porque él ve que la economía crece, ve que otros que tienen propiedad suben el valor de sus tierras, de sus acciones, pero él solo tiene el salario. Entonces, lo hermoso del sistema de AFP es que transforma a cada trabajador en un pequeño propietario, en un propietario de capital que está invertido en las mejores empresas del país. Entonces hoy en día en Perú, cuando una empresa minera le va bien, cuando una empresa agrícola que está en la bolsa le va bien, cada trabajador puede decir: yo voy a tener una mejor pensión, porque yo soy propietario de capital. Las AFP son como un Mercedes-Benz. Quisiéramos que todo el mundo pudiera acceder al Mercedes-Benz, pero en ningún caso es culpa del ingeniero que diseñó el Mercedes-Benz el que alguien no tenga los recursos o el empleo para poder comprar ese Mercedes-Benz. No hay mayor inclusión social que darle empleo a la gente que puede después ir a los malls a comprar bienes de consumo gananciados durante toda su vida. El sueldo promedio de un chileno bordea los 360.000 pesos en una cifra oficial del INE. Lo que puede ser cuestionado, pero no es este el momento de discutirlo. Cuando un trabajador recibe un salario, el empleador descuenta automáticamente las imposiciones de salud y previsión. El mínimo que exige la ley es de un 10%. Entonces, si a 360.000 pesos le quitamos el 10% que irá a previsión, ese 10% equivale a 36.000 pesos que irán destinados al fondo A, B, C, D o E, según sea el fondo en el que está el trabajador. De los 36.000 pesos de la cotización previsional,
las AFPs extraen un 20% por solo administrar el fondo. Sí, escuchó bien. Solo por administrar el fondo, las AFPs se quedarían con 7.200 pesos de 360.000, solo por especular con los fondos previsionales. Esto equivale a una verdadera estafa. ¿En qué otro negocio se paga tanto dinero por administrar un fondo? Cabe recordar que al administrar esos dineros, las AFPs reciben beneficios por funcionar como una entidad financiera, al prestar dinero, por ejemplo, a los bancos o al retail. De hecho, cerca de la mitad de los fondos invertidos en Chile son invertidos en 5 grupos económicos: Santander, Luxich, Yarur, Endesa y BBVA, entre ellos los dueños de las AFP y compañías de seguros. Las AFP mensualmente me están cobrando por administrarme mis recursos casi un 15% y me ofrecen en el mejor de las condiciones un 6% de rentabilidad. Eso en cualquier lugar y en cualquier lugar del mundo es una estafa y es un robo no permitido. Que te cobres más por lo que vas a ganar. Es como que sea un niño chico, cualquiera de ustedes que sea tío, yo le puedo ofrecer a mi hijo o a mi sobrino o a un... Le digo, pásame tú 10.000 pesos. Tú me pasas 10.000 pesos, yo te cobro 1.400 pesos por administrártelos y te aseguro que te hago ganar 600 pesos. El niñito le va a decir, pero tío, mamá, papá, me está estafando. Bueno, eso es lo que hacen mensualmente con nuestros fondos las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuánto hay que ahorrar para tener una buena jubilación en este sistema? Si el ahorro previsional es de 20 millones de pesos, la pensión líquida para mujeres será de 89.000 y para los hombres de 104.000. Si el ahorro es de 40 millones de pesos, la pensión para las mujeres es de 180.000 y para hombres 208.000. Cuando el ahorro es 100 millones de pesos, la pensión para mujeres es de 442.000 y para hombres 522.000. Cuando la suma del ahorro aumenta a 250 millones, la pensión líquida de las mujeres es de 1.075.000 y la pensión de los hombres es de 1.212.000. La economía mundial, en su afán de crecimiento infinito, saca dinero de donde sea por lograr una mayor acumulación de capital para invertir en nuevos negocios. En esta espiral sin sentido e inmoral, las cotizaciones de los fondos de previsión son utilizados como fondos frescos y seguros para la especulación de ambiciosos empresarios. En nuestro país, el negocio es amparado y promocionado por el Estado, en sus llamados a quedarse en los fondos más riesgosos del sistema, también en su apoyo al ahorro previsional voluntario, en la apertura hacia nuevos sectores donde no habían llegado, como lo son los trabajadores a honorarios, quienes prontamente deberán cotizar obligatoriamente en una AFP o en su patrocinio a un posible aumento de las cotizaciones mensuales de los trabajadores. Si la gente quiere tener una mejor pensión en el futuro, además de la cotización obligatoria, puede poner dinero adicional en la cuenta 2 de la AFP o puede contratar un APB, que es un ahorro previsional voluntario, puede tener un seguro de vida, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, estos fondos que son más riesgosos, que a veces pierden y otras veces ganan, a la larga son mucho mejores para los trabajadores. Pero si usted le pone una comisión a la AFP, porque recordemos que la AFP igual tiene que hacer cosas por usted, tiene que cobrarle su cotización, tiene que ponérsela en su cuenta, si su empleador no la paga, tiene que ir a los tribunales a cobrársela, tiene que pagar abogados para esos juicios. O sea, la AFP igual tiene costos, ¿no es cierto? La gente cree que solamente le cobran por poner la plata, no, si eso es lo menos caro que hace una AFP.
Pero si usted le dice que solamente puede cobrar cuando no pierdan los fondos, entonces lo que van a hacer es poner en fondos que nunca pierdan, pero que nunca ganan mucho tampoco. Y a la larga, el afiliado es el que va a estar más perjudicado. Ahora, lo que sí es importante es que a las AFP las obligamos a que el 1% del todo el fondo ellos lo tengan como capital propio, invertido exactamente en lo mismo que tienen invertido los fondos de los trabajadores. De tal manera que en ese dinero, cuando a los trabajadores les va bien, a la AFP le va bien; cuando a los trabajadores les va mal, a la AFP también le va mal en ese tema que es el encaje. La dinamización de la economía chilena se corresponde con este macabro suceso, donde no se repara en especular con los dineros cotizados durante años por trabajadores que piensan alcanzar una pensión que les permita vivir dignamente. Hoy, su mentira cae a pedazos. Tras décadas de funcionamiento y según el consejero del Banco Central, Joaquín Vial, cerca del 60% de los cotizantes activos que entraron al sistema en 1981 tiene saldos inferiores a los 20 millones de pesos, lo que les permite aspirar a una pensión del orden de los 150.000 pesos. Todo ello mientras las AFPs y los 5 grupos económicos que reciben la mayor parte de estos anhelados fondos sacan cuentas alegres. Me inscribieron en la AFP. Después yo no pude fui a consultar y que yo no podía. Esa plata uno por ley no la podía sacar. Porque yo me tuve que jubilar por invalidez. ¿Ya? Y me hicieron la renta programada, o sea, por tantas partes, entonces no es muy bueno. ¿Perdía mucha plata? Mucha plata, sí, pierde harta plata. Según uno no se arriesga mucho con el dinero de las pensiones, puede perder o ganar a la vez. Pero últimamente estamos puro perdiendo, ¿no? A mí me pasó lo mismo, porque a mí también me hicieron cambiar también me hicieron cambiar el sistema antiguo al sistema nuevo, que fue el 80. El 80. Sí. Me hicieron que entonces yo saqué las platas de la caja, empleados particulares que le llamaban antes, ¿ya? Y me hicieron traspasar las platas en aquella época yo estaba en Provida, y me hicieron pasar a Provida. Y de ahí empezó la situación a avanzar. Pero no tenía idea cómo uno ganaba plata con la plata. Porque te obligaban a que tenías que cambiarte. No, si te obligaban, pues si no te obligaban, te quedabas ahí con la plata esa nomás y te complicaba más, porque entonces que se ve que en esas platas en la caja se gana. No, y esa plata se gana mucho menos que. La hacen funcionar ellos ganan, que diga ellos. Se perdía menos plata que ahora. El sistema de reparto es un sistema de seguros común y corriente. Dicen que lo inventaron no los comunistas, sino que los suizos, que de comunistas que se sepa tienen bien poco. Lo inventaron porque los suizos, como se sabe, son un pueblo de montaña y se les morían las vacas a algunos campesinos en el invierno y el resto tenía que hacer una vaca. De ahí viene el dicho, hacer una vaca. Es decir, juntar dinero para compensar los ingresos de la persona a la cual se le había muerto la vaca. Como el asunto era informal, unos decían no tengo plata para aportar. Otros aportaban más. En fin, el cantón resolvió y dijo mire, se va a cobrar una cuota para todos obligatoria, la calculamos en función de las vacas que se mueren, y con esa cuota vamos a hacer la vaca. Y así nació el sistema de reparto. Por lo tanto, es un sistema de mercado, un sistema creado por los suizos, un sistema que no tiene nada socialista, es decir, es un muy buen sistema. Es un sistema que ha dado buenas pensiones a países que tienen una pirámide poblacional que ya no es una pirámide, sino que es un árbol, pero que sin embargo tienen muy buenas pensiones. Los franceses, muy buenas pensiones, los alemanes. Solo por mencionar, el pueblo nación mapuche ya tenía un sistema de previsión en esos años que consistía en mantener un recinto, un lugar, donde ahí se almacenaban, digamos, alimentos para aquellos que eran más ancianos, para aquellos que estaban enfermos, para aquellos que estaban en una guerra, digamos, heridos, para aquellos que eran viudas,
tenían allí la posibilidad de un fondo solidario y de reparto de poder subsistir. Nosotros hoy, en el siglo XXI, no tenemos un sistema solidario ni de reparto, solamente tenemos un sistema individual, es decir, una cuenta de ahorro prácticamente, y depende de mis fondos, es lo que, digamos, los trabajadores pues pueden jubilar, porque la palabra jubilar significa júbilo, alegría. Y la verdad de las cosas es que en este momento lo único que hacen nuestros pensionados es no tener jubilación de alegría, sino que lo único que tienen en este momento es tristeza, dadas las miserables pensiones que perciben. El 35% de la gente que se está jubilando a través de la AFP en estos tiempos está sacando menos del sueldo mínimo. No puede ser que con el dinero, con los recursos que una persona con años de trabajo ha ido generando, la AFP juegue en la bolsa, juegue con ese dinero en fondos que muchas veces hacen que se pierda mucho de ese dinero y que en definitiva nadie responde por él. Que se han aprovechado por más de 30 años los trabajadores, que hoy día están dando pensiones miserables. Es una burla, es una estafa legal, que hoy día los trabajadores dicen basta. Eso no puede seguir. El sistema de AFP no funciona, nunca ha funcionado y no va a funcionar. Más encima, nosotros tenemos hijos de atrás, ellos van a seguir nuestros mismos pasos, que está uno igual. Cuando se jubilen, si seguimos con este sistema, no sé, pues a mí ni siquiera para un asilo voy a alcanzar a que me paguen. Así que yo veo, no tanto, a lo mejor esto a largo plazo, a lo mejor no voy a alcanzar a ver el logro, me encantaría, pero sí mis hijos van a alcanzar a ver el logro si seguimos todos unidos en la misma lucha.